Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación a estar esta mañana aquí con vosotros, reflexionando juntos sobre esta cuestión de la espiritualidad conyugal y familiar, que es lógicamente una cuestión que nos afecta a todos, a los matrimonios y familias directamente, porque es su vida. La espiritualidad matrimonial y familiar es la vida de los matrimonios y las familias, la vida cotidiana, y en esa vida cotidiana descubrir cuál es el designio de Dios, cuál es la acción de Dios, qué es lo que hace Dios en el camino de los matrimonios y las familias hoy. Y por lo tanto, bueno, pues compartir con vosotros una reflexión sobre esto que creo que es muy adecuado, muy conveniente. En primer lugar, pues hacernos conscientes todos, que lo somos, de que vivimos una época de transición cultural, una época convulsa en tantos sentidos, de incertidumbres ante el futuro y, por lo tanto, también llena de oportunidades, llena de posibilidades. Toda transición puede ser transición ¿a qué? Lo digo porque en esta transición cultural lo que cada vez creo que se ve más claro es que el matrimonio y la familia juegan un papel decisivo, determinante. El futuro de la humanidad pasa por la familia. Eso que nos dijo ya hace tanto tiempo Juan Pablo II en Familiares Consorcio, ahora resuena con tonos nuevos, ¿no? Cuando vemos, ¿no?, a nuestro alrededor cómo viven los matrimonios y las familias, las dificultades con las que se encuentran y también las posibilidades que les ofrece el mundo de hoy. Yo simplemente esta mañana, porque es un tema muy vasto, me voy a concentrar en un punto que después espero que podamos dialogar y podamos reflexionar juntos. Lo que somos profesores tenemos un peligro de dar aquí una clase, y no quisiera yo dar una clase aquí, sino simplemente unas pinceladas sobre el tema que nos ayuden a reflexionar juntos y sobre todo después a ayudar a otras personas a vivir su vocación a la santidad. Esa vocación a la santidad que el Concilio Vaticano II ha redescubierto que es para todos, que es universal, que todos estamos llamados a la santidad, ninguno queda excluido, sin embargo está unido a que cada uno tiene su propio camino de santidad. Y por lo tanto, los matrimonios y las familias tienen un camino específico de santidad, ¿no? No se santifica como un sacerdote, no se santifica como un religioso, no se santifica como una monja de clausura. Un matrimonio tiene un propio y específico camino de santidad. Ya la Lumen Gentium en el número 41 lo destaca, ¿no? Los cónyuges, los esposos, dice la Lumen Gentium número 41, siguiendo su propio camino, alcanzan o están llamados a la santidad conyugal. ¿Qué es esto de la santidad conyugal? Porque a la gente le puede llamar un poco la atención el término, pero no saber muy bien de qué estamos hablando. En primer lugar, hay que decir que la santidad no es un ideal. No es un ideal. No es algo que, en fin, en la historia de la Iglesia hemos, digamos, adolecido de pensar que la santidad es para unos pocos. Para unos pocos héroes elegidos, pero no para mí, ni para vosotros. Y por lo tanto la santidad está muy bien, pero en fin, ¿qué vamos a hacer nosotros? Sino, en fin, la santidad y mi vida es un camino para todos y un camino real, no ideal, un camino concreto. El Espíritu actúa en lo cotidiano, actúa en la carne. Y por lo tanto, esta santidad conyugal es posible y es real, Dios la quiere efectivamente para todos y cada uno de los matrimonios. Es, digamos, el deseo de Dios,
que los matrimonios vivan un amor pleno. Porque, como vamos a intentar explicar, la santidad no es más que la plenitud del amor. Y esa plenitud del amor se llama en el cristianismo caridad. Caridad, que es el amor de Dios en el corazón del hombre. El amor de Dios en el corazón de los cónyuges. ¿Qué es la caridad conyugal? Esta es la pregunta que yo quisiera con vosotros reflexionar esta mañana, porque la caridad conyugal se encuentra en el corazón de la espiritualidad conyugal y familiar. Toda la espiritualidad conyugal y familiar consiste, ni más ni menos, en vivir este amor, que no es un amor cualquiera, que no es un amor entre otros, es caridad conyugal. Tiene un nombre técnico porque es específico. Y el adjetivo conyugal es decisivo para entender de qué estamos hablando. Es decir, la caridad conyugal es la caridad propia de los cónyuges. La conyugalidad es una experiencia humana que tiene una consistencia, un peso, una especificidad. Y por eso hay un amor propio de los cónyuges. Hay un amor propio de la conyugalidad. Nosotros tenemos como religiosos una casa en la provincia de Cuenca y a uno de nosotros le han regalado su familia, que viene de un pueblo de Salamanca, un yugo de estos que es como esta pantalla, ¿no crees que es un yugo que hemos colgado ahí en una pared de la casa, que es una casa antigua, manchega, y es un yugo que uno lo ve y dice, menudo yugo, de madera, labrado, esto es un yugo. Bueno, pues la conyugalidad tiene que ver con un yugo. La imagen del yugo evoca inmediatamente el trabajo de los animales, ¿no? Uno ya ve el yugo y está viendo allí los bueyes, los dos allí tirando del carro, y el yugo, pues en fin, hay que conducirlo, ¿no? Ya nos explicaban qué importancia tiene el timón de ese yugo para que no se descoyunte, en fin. Bueno, la conyugalidad está unida siempre a un trabajo, pero como vamos a ver es ante todo un don de Dios, un don de Dios. Es una tarea, es un camino de los cónyuges, la tarea de crecer en el vínculo, crecer en el afecto, crecer en el amor, aprender a amar, aprender a amarse como esposo y como esposa. Es toda una tarea que dura toda la vida, pero la caridad conyugal proviene de Dios. Es un don de Dios. ¿Qué es la caridad conyugal? Este documento de la Conferencia Episcopal Española, La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad, que muchos de vosotros conoceréis, un documento publicado en 2001, que fue preparación del Directorio de la Pastoral Familiar del año 2003, en el número 87 nos da una definición aproximada, aunque no dice caridad conyugal, pero ese número nos está dando como una definición de la caridad conyugal. El número 87 de la familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad. Lo voy a leer. Leo la primera parte de este número. Dice el documento: unido al valor sacramental del matrimonio está la realidad de la gracia sacramental propia de los cónyuges. De nuevo, una gracia sacramental propia de los cónyuges. Dice, se trata de una presencia eficaz del amor de Dios que los capacita para santificarse en el amor mutuo y en la entrega cotidiana en la formación de un hogar. Una presencia eficaz del amor de Dios que capacita a los cónyuges, que los hace capaces de santificarse en el amor mutuo y en la entrega cotidiana en la formación de un hogar. Dice, sigue el documento, esta gracia no se reduce al momento de la celebración, sino que se extiende a lo largo de toda su vida matrimonial, vivificándola interiormente,
y ayudándoles a renovar su amor esponsal en los signos sacramentales que acompañan su existencia. Se trata, por tanto, de una gracia que acompaña a los cónyuges a lo largo de toda la vida. No es una gracia puntual en el momento de contraer matrimonio, sino que acompaña toda la vida conyugal, y no solamente la acompaña, sino, como dice, la vivifica interiormente. Es como el corazón de la vida matrimonial, como la fuente de la que emana el amor mutuo que durante toda la vida se entregan los cónyuges. La caridad conyugal, por lo tanto, es definida como un modo de presencia de Dios en el amor humano, ¿no? Cristo está con vosotros. Y Cristo está presente, un modo de presencia de Cristo, de un modo eficaz en el amor humano. En las tareas cotidianas, Cristo está presente. Este monje, discípulo de San Bernardo, el Redo de Rielbo, tiene una obra dirigida a los monjes que se llama Sobre la amistad espiritual. Y es una obra que es lógicamente de la espiritualidad monástica. La amistad en San Bernardo bebía de Cicerón y definía la amistad Cicerón como querer lo mismo y rechazar lo mismo, ¿no? Los amigos son los que quieren lo mismo y los que rechazan lo mismo, ¿no? Idem belle, idem nolle. Siempre las definiciones en latín, si son, además, se fijan en la memoria y es más fácil recordarlas. Bueno, pues el Redo de Rielbo, siguiendo, digamos, esta tradición ciceroniana sobre la amistad, escribe una carta en forma de diálogo a un monje amigo que está en otro monasterio, y comienza la carta, este libro sobre la amistad espiritual, diciendo: aquí estoy yo, allí estás tú, en el otro monasterio, y entre nosotros en medio está Cristo. Dice: espero que entre nosotros en medio esté Cristo. Te escribo, ¿no?, epistelarmente, porque estamos unidos en Cristo. Nos une, ¿no?, el amor de Cristo por cada uno de nosotros. Bueno, esto sucede, digamos, en la vida virginal, y la caridad a la que está llamada el Redo de Rielbo es la caridad virginal, ¿no? La amistad entre los monjes se funda en que cada uno de ellos ha sido elegido, amado por Cristo, y son amigos en el Señor. Bueno, la caridad conyugal se distingue de la caridad virginal y de la caridad pastoral. Digamos, un modo para acercarse a la índole propia de la caridad conyugal es distinguirla de la caridad del pastor y la caridad del virgen, o de la Virgen consagrada. Es decir, que el adjetivo pastoral, virginal o conyugal especifica el tipo de amor. Especifica el tipo de amor. Este modo de presencia de Cristo entre los cónyuges no es indiferenciado. Cristo no está del mismo modo entre dos monjes que entre dos cónyuges. No está del mismo modo entre el obispo y su presbiterio y los cónyuges. No está del mismo modo. Hay distintos modos de presencia. El término presencia indica que es una persona, porque la presencia, estoy delante de, indica siempre algo personal, como el amado está en el amante. Un modo de presencia de Cristo entre los cónyuges. Lo que sucede cuando los cónyuges se casan es que se entregan mutuamente. Ese consentimiento que funda el sacramento del matrimonio, ¿no?, el consentimiento mutuo, supone un don de sí mutuo. De tal manera que uno ya no pertenece a sí mismo, sino que pertenece al otro. Estos días habrán estado atentos a la presentación de los itinerarios de preparación próxima al matrimonio y, como ven, han puesto así como apil publicitario, ¿no?, más que dos, ¿no?, un más, una Q y un dos, ¿no?, más que dos, ¿no?, más que dos, ¿no? En el noviazgo hay que descubrir
que no es un yo más un tú, sino que hay un nosotros, que hay que formar un nosotros. En los primeros años de matrimonio, en los acompañamientos a los matrimonios jóvenes, es muy importante que se formen nosotros, ¿no? Cuando cada uno viene de su familia de origen, yo, tú, en mi casa se hace esto, en mi casa se hace el otro, en Navidad nosotros tomamos el turrón cantando un villancico ante el Belén, pues en mi casa hacíamos no sé qué, yo, tú, yo, lo mío, lo tuyo, lo mío. Y tiene poco a poco que irse como entretejiendo un nosotros, que la convivencia, el vínculo va propiciando, pero que exige una tarea no pequeña, y es como despojarse del yo para que el tú sea lo primero, ¿no? Antes que yo, el tú. Antes que tú, el yo. Bueno, pues hay siempre una batalla, ¿verdad? En la vida matrimonial, en la vida de noviazgo, porque siempre, ¿no?, el amor propio, el yo está ahí latente y de vez en cuando sale. Oye, que yo quiero ir a hacer deporte. Oye, que yo... tú y nosotros... Esa formación de nosotros, que es una tarea psicológica, que es una tarea humana, está unida a este don de la gracia. El Espíritu Santo lo que va a hacer es vincular en la carne a los esposos y hacer que nazca en nosotros. Que nazca en nosotros. Es decir, que nazca el don de una comunión. Lo que va a hacer la caridad conyugal es construir una comunión conyugal. Una comunión conyugal que no es simplemente vivir juntos, que no es simplemente convivir. Uno puede vivir con otro y uno puede vivir para otro. Este paso de vivir con uno a vivir para otro es decisivo. Es decisivo y no es inmediato. Exige siempre una purificación, exige siempre una conversión. ¿Qué es un don de Dios? Vivir una comunión conyugal, que es más que la suma de un yo y un tú. Yo les suelo decir a los matrimonios que el matrimonio no es una joint venture, ¿no? En las empresas, en el mundo empresarial, ¿no?, hacemos un acuerdo, ¿no? Un acuerdo win-win, Tú vendes libros, yo distribuyo libros, pues venga, hacemos un contrato y ganamos los dos, Tú distribuyéndolos y yo vendiéndolos, ¿no? Bueno, pues esto es, ¿no? Nos hemos juntado, porque tenemos unos intereses comunes y hemos hecho una empresa. Bueno, el matrimonio no es solamente una empresa. No solamente lo que nos une son intereses comunes, que los tiene que haber, claro, o que es bueno que los haya, pero no ese es el fin de nosotros. Esto, como veis, no es inmediato porque vivimos una sociedad en la que los estilos, digamos, de vida tienden a aislarnos, tienden a convertirnos, como dice Bauman, en solitarios interconectados, ¿no? Hay estilos de vida conyugal donde se llevan muy bien porque no se ven, no discuten porque hablan por WhatsApp, ¿no? Oye, recoge a Felipe a las 5 en el básquet, lleva a María a las 11 al médico, recoge en el colegio, tal. Están muy bien organizados. Es un matrimonio que funciona, pero no hay comunión conyugal entre ellos. No hay verdaderamente un vínculo profundo entre ellos. Viven muy organizadamente y cada uno, de alguna manera, hace su vida, entre comillas. Tiene su trabajo, sus actividades, sus amigos, entra, sale. Yo me puedo encontrar con mis hermanos de comunidad. Hombre, ¿qué tal? Por aquí, hombre. He coincidido esta mañana desayunando con dos de ellos. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo os va? Pues muy dura, ¿no? La noche, ¿no? Reunión de equipo y tal, ¿no? Muy bien, pues... Oye, adiós, hasta luego, buen día, hasta luego, adiós, hasta el día siguiente, o hasta cuando nos encontremos. ¿Y cuándo nos encontramos? Bueno, pues esto no es una comunidad, ¿no? Esto es una suma de individuos que se han organizado en la vida para que cada uno realice y se autorrealice según su propia, ¿no? Bueno, pues la caridad conyugal genera una comunión conyugal. Provoca, de alguna manera,
el don de sí mutuo en totalidad de los cónyuges, que se refleja en todo lo que hacen. Y podéis verlo, podéis verlo. Hay matrimonios que viven así. En todo momento. Van a hacer deporte, dejan a sus hijos, van a la iglesia. En todo lo que hacen, lo primero es el otro. Se desviven por el otro. A mí me gusta mucho este verbo, desvivirse. Desvivirse por el otro. Hay mucha gente que se desvive por sus hijos, ¿verdad? Hay muchos matrimonios que se desviven por sus hijos, están entregados a sus hijos. Fin de semana, desvivirse por los 5. Uno hace karate, el otro básquet, el otro no sé qué, el otro se va de convivencia con la parroquia no sé dónde, sube, baja, lleva, trae, no sé qué, pim, pam, se desviven por sus hijos. Viven para sus hijos. Pero atención, estamos hablando de la caridad conyugal. La caridad familiar no es un término técnico. Podríamos decir que no hay una caridad familiar. Que en la familia se viven muchos amores, pero no hay una caridad específica de la familia. No. Todo ese desvivirse por los hijos nace del desvivirse por el otro cónyuge. Por el otro cónyuge. Hay que desvivirse en primer lugar por el propio cónyuge. Hemos descubierto que en la familia la raíz, el tronco, el fundamento está en el amor conyugal. Si eso no va, los hijos lo notan. Cuando no hay armonía, cuando no hay comunión conyugal fuerte, cuando no hay amor conyugal fuerte, los hijos no viven del amor de un padre y de una madre. Viven del amor conyugal, del amor de los dos. Porque han sido generados por ese amor de comunión. Y están llamados a madurar y crecer gracias a que ese amor conyugal crezca. Es decir, la caridad conyugal pone delante de nosotros el peso de la conyugalidad, la importancia de la conyugalidad, como fundamento de toda la vida familiar. De tal manera que la primera tarea que tienen los cónyuges es quererse mutuamente. Sí, después habrá que hacer muchas cosas por los hijos. Hay que desvivirse por el cónyuge. De ese desvivirse por el cónyuge nace desvivirse por los hijos, como por sobreabundancia, como por desbordamiento, ¿no? Me desvivo tanto por mi cónyuge mutuamente que esa mutualidad desborda hacia los hijos. Y esa es la lógica verdaderamente de una familia que aspira a la santidad y unos cónyuges que aspiran a la santidad. Desvivirse, evidentemente, supone desgastarse. Desgastarse. Y ese desgaste de la vida, porque, en fin, el roce de los cónyuges diariamente pues supone un desgaste, que somos realistas. No es fácil convivir. No es fácil convivir. Y no es fácil convivir porque ¿sabéis lo que sucede? Que se es cónyuge toda la vida. Toda la vida. Y esto es muy largo. Porque un día llevarse bien, más o menos, convivir un día, bueno, estamos a principio de año, buenos propósitos, luego, en fin, la Navidad nos ha renovado, en fin, empezamos con buen pie el año, con ganas, pero después viene enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Que esto es muy largo. Esto es muy largo. Y siempre con la misma persona. Que cambia, pero es el mismo. Y con las mismas cosas. Con los mismos defectos y con las mismas virtudes, pero con los mismos defectos. Entonces, vivimos, como dice un filósofo contemporáneo, en la sociedad del cansancio. La dificultad de vivir la caridad conyugal es que el día que nos casamos muy bien, el día siguiente también, pero después, a lo largo del tiempo, se va como erosionando el amor, se va desgastando el amor, ¿no? Como cuando a uno le regalan un teléfono móvil, se va usando, con el uso se desgasta y al final, pues mira, ya está roto y ya no sirve, ya tengo que cambiarlo, porque ya no, se ha gastado, ya, por el uso, se me cayó el otro día, me ha roto y claro, pues esto no va así, ¿no? Porque el matrimonio no se usa, ¿no? Las personas no se usan,
Y por lo tanto es muy importante redescubrir constantemente la fuente del amor. Amoris Laetitia tiene como hilo conductor de toda su reflexión ese diálogo de Jesús con la samaritana. Y ahí, en ese diálogo de Jesús con la samaritana, aparece la distinción entre el pozo y la fuente. El pozo no es lo mismo que la fuente. El símbolo del pozo es que hay que ir allí. Primero, si es un trabajo, ir allí. Una vez que uno llega allí al pozo, que suele estar a las afueras del pueblo, pues coger la polea, bajar el cubo, llenar el cubo abajo y subir el agua. Y una vez que uno tiene ya el cubo lleno de agua, pues volver a casa. El pozo es lugar de trabajo, lugar de cansancio. Sacar agua, ¿no? Sacar agua. Y el encuentro entre Jesús y la samaritana va a revelar que Jesús puede transformar el pozo en una fuente. Lo que le pregunta a la samaritana es, pues yo no quiero venir aquí a sacar agua todos los días, ¿no? ¿Tú tienes un agua que colme todos mis deseos? Jesús va a ser capaz de hablar al corazón de esta samaritana, al deseo de esta samaritana. ¿Tú qué deseas? ¿Tú qué deseas? ¿Qué desean los cónyuges? ¿Cuáles son nuestros deseos? Estamos llenos de deseos. Descubrir que hay un amor que precede a mis deseos. Es convertir el pozo en una fuente. El pozo representa, digamos, la arduidad de la vida conyugal. Que hay mucho que hacer, que hay mucho que hacer. Todos los días hay muchísimo que hacer. A mí no me dan pena los matrimonios jóvenes con hijos, porque están desbordados, ¿no? Les vemos y dice, pobrecillos ahí, Deben salir uno con el carro, deben salir de un coche, tal, monta el carro, tal, no sé qué, el otro que se le caen los mocos, el otro que no sé qué, el otro que voy a cruzar, tal, que coges, tal, no sé qué, todo el día así. Un despliegue allí de fuerzas físicas permanentes para ver si llegan al final del día. Cuando llegan al final del día, agotados. Caen, pero vamos, ¡zas!, agotados. Y al día siguiente, lo mismo. Entonces, claro, la gente se agota y si no tiene una fuente, en un momento dado dice, yo soy un desgraciado. Mi vida es trabajar como una mula, con el yugo que me han puesto, y caridad conyugal y santidad conyugal. Te miran como diciendo, ¿usted vive en la nube o cómo esto es la santidad conyugal? Si esto no es más que... Juan Pablo II, cuando le hablaban de la pastoral familiar, decía, los matrimonios son como esos bueyes que están mirando siempre las dificultades que tienen delante, las piedras del camino. Y son reales las dificultades. Tenemos un montón de dificultades en los matrimonios. La pastoral familiar es que sin que eso desaparezca, hay que ayudar a los cónyuges, a los bueyes, a levantar la cabeza y mirar el horizonte. Mirar el horizonte. Mirar el horizonte no supone dejar de estar atento a las piedras, porque si no te caes, Las dificultades permanecen, pero cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva. Ya no estoy, digamos, como obsesionado por los problemas, sino que tengo un horizonte. ¿Cuál es el horizonte? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Voy al Pórtico de la Gloria. Bueno, pues ya sé que hace un calor de muerte aquí en Castilla cuando uno va caminando por el Camino de Santiago, pero voy a Compostela. Y cuando está uno sudando allí, tiene que hacer memoria y dice, no te olvides que vas al Pórtico de la Gloria, que lo mejor está por llegar, ya hay que pasarlo aquí, las dificultades hay que pasarlas por el camino. Las pruebas de la vida no se nos ahorran, pero todo cambia. Ahora, si no ves a dónde vas, si no tienes ese horizonte del Pórtico de la Gloria, pues dices, aquí ¿qué hace un chico como yo en un lugar como este? Yo recuerdo que nos encontramos en el año 93 a unos novios que estaban haciendo el Camino de Santiago. Ella era sudamericana, iba con una tendinitis. Y nosotros los mirábamos y ellos nos miraban a nosotros, 15 religiosos jóvenes con su clérima y tal, todo de negro, nos miraban como diciendo, ¿esto de dónde ha salido? Nos miraban así de negro haciendo el camino, con el calor que hace, nos pueden poner un pantalón un poquito más ligero y ropa que no sea negra. Miraban negros, tal. Y nosotros les mirábamos a ellos.
Y en un momento dado, pues entablamos conversación y descubrimos, para nuestra sorpresa, que ellos no estaban haciendo el camino de Santiago. Ellos estaban haciendo el camino iniciático a Finisterre. Y dije, toma. ¿Y sabéis en qué consistía? En que iban a la playa de Finisterre y allí se quitaban las ropas, se purificaban quemando las ropas y hacían unos ritos de iniciación es el fin del camino. Yo le miraba a ella con la tendinitis y digo, yo a Finisterre a quemar ropas, pero a mí que me han engañado, ¿no? Sufriendo aquí con la tendinitis, 800 kilómetros para eso, para ir a Finisterre, a la playa. Dije, oye, a estos chicos hay que ayudarles. Estos tienen que descubrir que el pozo tiene una fuente, que Finisterre es un pozo y el Pórtico de la Gloria es una fuente. Entonces, bueno, ahí vamos hablando con ellos, íbamos pidiendo por ellos, rezando por ellos, No recuerdo cómo se llamaban, pero vamos, las caras, yo es que para los nombres soy muy malo, pero para las caras me acuerdo bien. Y recuerdo que tenían experiencias religiosas, estos novios, como una imagen de lo que es el acompañamiento de los novios. Y entraron a la Catedral de León, un día de calor, a las 8 de la tarde, con la paliza de kilómetros, solamente entrar allí, con el fresquito de la piedra, sentarse allí, descargar la mochila, una experiencia, vamos, momento Nescafé del camino. Miraron allí toda la nave de la catedral, el Sagrado al fondo, y recuerdo que se echaron a llorar los dos, con la luz de las vidrieras. Y yo dije, bueno, están teniendo experiencia religiosa. Bueno, ¿qué experiencia religiosa tenían? No lo sé. No sé si lloraban del gusto del descanso, no sé si lloraban porque, no sé, les dolía la pierna, la tendinitis, no sé por qué, pero en fin, lloraban. ¿Cómo descubrir que en las dificultades de la vida matrimonial hay una verdadera fuente que se llama caridad conyugal? Que es el amor de Dios presente en todos los momentos de nuestra vida. Creo que esto es decisivo, Y Cristo hace ese camino del pozo a la fuente y lo hace como revelándose poco a poco de un modo nuevo a esta mujer. Es decir, ¿quién es Jesús para los cónyuges? ¿Quién es Jesús para los cónyuges? Bueno, nosotros somos cristianos, estamos bautizados. ¿Quién es Jesús para vosotros? Esta pregunta nunca es baladí. ¿Quién es Jesús verdaderamente para mí en mi vida? ¿Quién es Jesús? ¿Es una persona viva con la que comparto, con la que convivo? ¿Es uno más en mi casa Jesús? O tenemos ahí la imagen del corazón de Jesús, muy devota, pero vamos, nadie reza aquí, pero vamos, ni un Ave María ni un Padre Nuestro. Somos católicos, sí, pero no tenemos tiempo para rezar. Con los casos que tenemos que hacer, con la logística de salir corriendo por la mañana, bastante hacemos con un gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bastante hacemos con el ofrecimiento de obras. Hacemos ofrecimiento de obras y ya está. Virgen Santa, Virgen Pura, haz que me aprueben esta asignatura. Punto. Una oración breve, cuando éramos estudiantes, y con eso, pues, hombre, algo haces, pero como decir, no sé si hay una presencia eficaz de Dios en tu vida estudiantil. O es que estás tan desesperado ya que ves que el día 14 viene el examen y te encomiendas a quien haga falta, porque estás un poco desesperado y ves que no llegas y que te entra el miedo de que te van a suspender porque no has estudiado suficiente o porque no te has organizado bien, en fin, no sé. Entonces, esta conversión del corazón, porque Cristo habla al corazón. Fijaros, Cristo conoce nuestra debilidad, conoce nuestra fragilidad, pero no nos justifica nuestra fragilidad. No nos justifica nuestra fragilidad, nuestra debilidad. O sea, Cristo no le dice a la samaritana, bueno, no te preocupes, hombre, tú a lo que puedas, si no llegas a Finisterre, pues tampoco pasa nada. O sea, tienes una tendinitis, pues mira, chico, pues, oye, mira, vete más despacio y si no, pues te quedas en León, tampoco pasa nada. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿No? Ya está, lo que puedas. No. Cristo no desiste de llevar a la gloria a todos los hombres. Oye, que el camino es superior a mis fuerzas. Ya lo sabía Elías, ya lo sabía... Eso lo sabe Dios perfectamente. Que la vida es más grande que el matrimonio lo sabe Dios perfectamente. Y que la vida es más grande que nosotros. Hacer esa experiencia es un grandísimo bien.
¿Por qué? Porque la vida no la llevas tú. La vida te lleva a ti, sí, claro. Tu mujer te lleva a ti, tu marido te lleva a ti, tus hijos te llevan a ti, claro. Tú no controlas, atención mujeres, tú no controlas la vida, no controlas la casa, no controlas a tus hijos, no controlas. Esta canción, no controles, no controles. Evidentemente esto no es una apología del descontrol y del caos infinito, no es eso, sino simplemente que hay una experiencia que se hace en el matrimonio, que es que la vida es más grande que nosotros, que la medida de nuestra vida no es nuestro deseo. Desearíamos que las cosas fueran así, pero no lo son. La realidad nunca es como la deseamos. Y por lo tanto, los deseos son importantes, pero que hay que purificarlos, hay que educarlos. Es decir, la caridad entra en los afectos. Atención, la caridad entra en los deseos. La caridad no es algo que va, digamos, a lo exterior de la vida, a las cualidades de la otra persona, ¿no? Por ejemplo, en el noviazgo, ahora estos días que están presentando los materiales, pues evidentemente son muy importantes las cualidades en el noviazgo. Porque uno se admira, oye, este chico, yo tengo una sobrina que está ennoviada de uno que está estudiando medicina. Y ella que ha estudiado fisioterapia, pues es que le admira, porque es que va a hacer el MIR el año que viene, un médico, me va a casar con un médico. Nacho va a ser médico, ¿no? Pues le admira por esa cualidad. Pero eso que es importante en el noviazgo y que Dios ha querido que sea así, ¿no? Porque el amor tiene algo de admiración, de atracción hacia el otro, es decir, el amor es una unión afectiva que tiene que madurar. Y en el matrimonio, a diferencia del noviazgo, ya no son tan importantes las cualidades. Como se forma en nosotros, lo importante son las personas. Mira con quién me he casado. Me he casado con un médico célebre, me he casado con Nacho, que tiene estas manías. Y yo no lo sabía, porque en el noviazgo no han aparecido las manías que aparecen en la vida cotidiana. Es decir, en el matrimonio aparece más la persona que sus cualidades. La caridad une personas concretas, personas frágiles, personas débiles, personas con muchas heridas, con más agujeros que un queso gruyère. A medida que vas avanzando en la vida, te das cuenta que estás lleno de agujeros como el queso gruyère. ¿Y qué? Pero ese no es el problema. Dios no se echa atrás ante esos agujeros. Se sabe perfectamente de qué pasta estamos hechos. La caridad es aquella que es capaz de transformar las carencias desde una sobreabundancia. Es capaz de convertir y a través de la fragilidad llegar a la santidad. El hombre va a llegar a la santidad a través de la fragilidad. Es decir, la fragilidad no es un impedimento para ser santo. Habéis leído todos a lo mejor el libro ese de Los defectos de los santos, que nos ha hecho siempre mucho bien, ¿no? Uno piensa que un santo era, bueno, San Ignacio Loyola era, vamos, un héroe. Bueno, San Ignacio Loyola era como nosotros. Pecador, de vez en cuando tenía sus caritas al aire, en fin, era un soldado vano y desgarrado, como dicen sus biógrafos, era un hombre de carne y hueso. Es decir, la obra del Espíritu se realiza en la fragilidad de la carne, y esto es muy importante no olvidarlo, porque hace que nuestra espiritualidad sea muy realista. ¿Con quién me he casado? Con este hombre, con esta mujer. Ay, es que yo quisiera que fuera, ya, pero las mujeres se frustran cuando con el paso de los años del matrimonio no consiguen que su marido sea como ellas desean. Pues bendita frustración. ¿Por qué? Porque la santidad no es mi proyecto, es el proyecto de Dios en nosotros. Y por lo tanto ese saber educar los deseos del corazón. Esta cuestión de que la caridad actúa en la afectividad es un descubrimiento en la espiritualidad. ¿Por qué? Porque los afectos son motores de acción y los afectos son todavía hoy muy desconocidos. El dinamismo afectivo lo conocen poco los novios y los matrimonios. ¿Qué son los afectos? ¿Cómo integrar los afectos? ¿Cómo la caridad puede trabajar mi afectividad?
ese trabajo afectivo, ese trabajo sobre los afectos es decisivo. Hay que aprender a amar. Y los afectos duran en el tiempo. Y los afectos tienen un origen y tienen una dirección. Y sobre todo los afectos son fuente de conocimiento. Hoy la mayor dificultad que tenemos es que nos encontramos ante una cultura que interpreta el amor y los afectos desde el registro de la emoción. La emoción es un tipo de afecto que se caracteriza por la brevedad y por la intensidad. Pero no es el más importante de los afectos, la emoción. Y por lo tanto reducir la afectividad a la emoción, como la emoción suele ser puntual e intensa, pues si es solamente ahí donde actúa Dios, la gente va buscando experiencias emotivas. Oye, mañana 20 que vamos a ver la final de la Supercopa. Madrid-Atleti, promete la cosa. Sin gol no hay fútbol, emoción, gol es emoción, ¿no? El otro día me dijo uno que nosotros tenemos un rumano aquí y le importa 3 pepinos y un tambor el fútbol, porque además es un artista, se dedica a pintar iconos, y estaba en una reunión de equipo y decía, oye, el otro día hubo partido, ¿no? Porque, oye, qué gritos daban los vecinos de la reunión de equipo, oye, de matrimonios. Estaba asustado, dijo, estos exaltados, vamos, como te encuentres con ellos en ese momento, han perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque el gol es emoción. Y la gente busca emociones. Pero no solamente en el fútbol, sino también, ¿no?, experiencias emocionantes, ¿no? Un retiro emocionante, una misa emocionante, una canción emocionante, un instante emocionante, en fin, la gente va buscando emociones. Y el problema no es que la emoción sea mala, sino que no ayuda a madurar. Es decir, nuestro mapa afectivo, nuestra afectividad es muchísimo más rica que la afectividad emotiva. Hay sentimientos, hay muchos tipos de afectos, y más en la vida conyugal. Hay muchos sentimientos, hay una gran cantidad de tipos de afectos. Y los afectos nos hacen conocer. El amor es fuente de conocimiento del cónyuge. El amor es fuente de conocimiento del otro y fuente de conocimiento personal. Y esto es decisivo, entender que el Espíritu Santo actúa en el afecto. Quiere enseñarte a amar y amar a esta persona con la que estás casado. El arte de amar, que decía Erich Fromm. Esto, ya digo, creo que es un grandísimo y desde mi punto de vista, no solamente afecta a la espiritualidad conyugal, sino que afecta a toda la pastoral familiar. Creo que el gran desafío que tenemos delante es que Dios nuestro Señor convierta al sujeto emotivo en un sujeto maduro. Del sujeto emotivo al sujeto maduro, capaz de vivir la vocación a la santidad conyugal. Con todas sus fragilidades, con todas sus debilidades. Ese no es el problema para Dios. Dios no justifica la fragilidad, sino que hace de ella el motor para que Él actúe. La primacía de Dios, ¿no? Esta frase que tanto le gusta a Benedicto XVI, no anteponer nada a Cristo. ¡Wow! ¡Wow! No ha dicho casi nada. No anteponer nada. Ni los hijos, ¿no?, ni el trabajo, no, ni el cónyuge, no, nada a Cristo. Dice San Cipriano, no anteponer nada a Cristo porque Él no antepuso nada a nosotros. Ojo, la razón teológica que da San Cipriano. Es decir, es posible no anteponer nada a Cristo porque Él no antepone nada a nosotros. Esta es la experiencia de la caridad conyugal. Para Cristo somos lo primero. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Cristo se ocupa de nosotros. Le interesa en nosotros. Trabajan en nosotros. El Espíritu hace comunión, es nexo. Lo propio del Espíritu es unir personas, pero unirlas fuertemente con el vínculo del amor. Y el vínculo del amor no es un vínculo cualquiera, no es una joint venture. No anteponer nada a Cristo supone no presuponerlo y no posponerlo.
Estas son las dos grandes tentaciones de toda espiritualidad. Presuponer, nosotros vamos, por supuesto que somos matrimonio cristiano, hombre, vamos a la parroquia, estamos con Juan Carlos Vera en la Vicaría Primera, por supuesto que somos, hombre, por favor, por supuesto. ¿Cómo que por supuesto? ¿Qué es lo que hay que presuponer? ¿No? ¿Que tú vives decididamente tu vocación todos los días? Hombre, claro, claro, te voy a grabar, como están grabando nosotros a mí, te graban el día y dicen, menudo genio, menudo, cuando gana el Madrid, como esto es la calidad conyugal. Bueno, no sé yo si esto es así o no es así, pero será así, pero vamos, no hay que presuponerlo. Y por otro lado no hay que posponerlo, este procrastinar, bueno, ya rezaremos el rosario otro día, que hoy es sábado, no pasa nada. Mejor después, que pereza. Cualquiera llama a todos estos que están por ahí, cada uno con su iPad a rezar. Déjales que sigan ahí. Ya un poco más tarde lo haremos. Mañana mejor, mañana que es domingo, todo el día para el bautismo del Señor, la unción del Espíritu, a ver si baja la festividad. Y entonces, mañana. Y vamos procrastinando, ¿no? ¿Por qué? Porque como estamos atrapados por la emoción instantánea, pues... Claro, rezar el rosario es poco emocionante. Yo lo confieso. Yo no rezo el rosario emotivamente. No me emociono. Dios te salve María. Dios te salve María. Repite. Rezas con devoción el primer Ave María, vamos. Al cuarto, y más si vas en el coche, pues vamos, estás distrayéndote porque va pues María, te salve María, vas escuchando el rosario. Y después al final ya no sabes si escuchas o estás insultando a ese del semáforo que a las 7:15 de la mañana te está tocando las narices. ¿Rezas el rosario? ¿Tú cómo rezas el rosario? ¿No? Bueno, me lo explico. Hay que rezar el rosario, pero no porque sea una obligación, sino porque es un don de Dios. Porque es un don de Dios. Es decir, la presencia de la Virgen en la vida matrimonial es importante porque ella es maestra en los afectos, porque ella es maestra en recibir el don de Dios, que es el Espíritu Santo. Hace unos días me comentaban un lema arzobispal que eligió un arzobispo, no recuerdo de qué nación, pero que me gustó, porque además dije, esto es bueno para un matrimonio. Y entonces era fiat, por fiat mi secundum tuum, ¿no? Fiat et fecit. Fecit, porque en estos días en los evangelios, San José, cuando se le aparece el ángel en sueños, le dice lo que tiene que hacer, lo hizo, ¿no? José cogió al niño de su madre y se fue a Egipto. José hizo lo que le dijo el Espíritu, lo que dijo Dios, ¿no? Fiat et fecit. Digo, esto está muy bien, ¿no? María y José, ¿no? Hágase, porque es la primacía de la acción de Dios, sí, pero después está que el hombre tiene que hacer. Porque María también se puso en marcha a la montaña. No, hágase, se quedó en Nazaret contemplativamente para que Dios hiciera todo en su vida. No, él tuvo que caminar, tuvo que avanzar en la fe, tuvo que luchar en la vida. Fiat et fecit. La clave está en el et. La clave está en el et. Porque si se separa el fiat del fecit, pues una cosa está lo que hace Dios y otra cosa está lo que hago yo y yo inventar, ¿no? Nosotros hacemos el matrimonio, Dios haga su negocio, nosotros hacemos el nuestro y ¿vale? Pues no vale. Hay que hacerlo juntos. Es decir, en la comunión humana está la comunión divina y la comunión divina está en la comunión humana. Si no, entonces es prescindible la espiritualidad conyugal, porque la vida en el fondo no cambia nada, ¿no? El espíritu es extrínseco a nuestro desayuno de café con pastas, con roscón el día de Reyes, ¿no? Bueno, bendecimos, ¿no? Vamos a bendecir niño, venga, pero el roscón es el roscón. Es exterior la bendición al acto de... No, es que informa todo lo que significa tomar un roscón en familia. Es que nosotros lo tomamos cristianamente. Es que a través del roscón generamos comunión. Es que a través del roscón crece nuestro amor. Y crece a través del roscón. Y por eso no es mejor un roscón casero. Este año me han dado a probar un roscón casero. Oye, es que hay unas diferencias en los roscones.
Que no veas, no veas. Yo, vamos, antes unos de panadería, de esos de hornazo, y otros que, oye, este roscón está, pero vamos, ¿quién lo ha hecho? Claro, se ha pasado un día entero. Me dicen que hacer un roscón doméstico lleva su paciencia, lleva su tiempo. Entonces, claro, una cosa es lo instantáneo, la emoción, y otra cosa es el afecto bien madurado que ha llevado a que yo he echado un día aquí para que el Día de Reyes sea, pues, en fin, la Epifanía. Y no otra cosa. Bueno, yo he dado unas pinceladas, creo que con esto termino porque no quiero yo aquí extenderme más de lo necesario. Podemos quizá comentar, dialogar. Unos minutitos y descansamos. Unos minutitos de diálogo si queréis. Hacemos un descanso y continuamos. Creo entender la pregunta que es, ¿no?, esto que nos ha dicho, cómo llevarlo, ¿no?, en la práctica, en el día a día. Bueno, pues he querido decir que la espiritualidad es inseparable de la vida cotidiana. Y la vida cotidiana de un matrimonio cristiano tiene un estilo propio, ¿no? Mirad cómo se aman, mirad cómo viven. Es decir, la vida cotidiana está hecha de acciones personales, de acciones conyugales, de acciones familiares. He dicho, en esas acciones Dios actúa en el origen de las mismas, que son los afectos. ¿Cómo actúa Dios? Bueno, pues evidentemente un elemento importantísimo de toda la espiritualidad conyugal es que es una espiritualidad sacramental, ¿no? La caridad conyugal está unida al sacramento del matrimonio, como hemos escuchado en el texto que hemos leído. Y por lo tanto, toda la vida cristiana es una vida sacramental. La importancia de la mirada sacramental en la vida. Es decir, no solamente es tener presente la importancia de los sacramentos, desde el bautismo hasta la unción de enfermos, que jalonan y acompañan, digamos, toda la vida cristiana. Esos sacramentos, evidentemente, el sujeto es la familia. En el bautismo está la familia, en la Eucaristía está la familia, en la confirmación está la familia. Pero no solamente son esos momentos, digamos, celebrativos, sacramentales, sino que toda la vida se hace sacramental. De ahí la importancia de vivir desde los sacramentos y hacia los sacramentos. Creo que esto es decisivo hoy. Es decir, los sacramentos generan el sujeto cristiano, generan el matrimonio cristiano. Cada vez que celebramos la Eucaristía estamos renovando la gracia del matrimonio. Porque ¿qué es la gracia del matrimonio? La presencia de Cristo entre los cónyuges. ¿Qué es la Eucaristía? La presencia de Cristo en nuestra vida. Comulgar, ir los dos juntos a misa, es renovar la caridad conyugal. ¿Qué significa el sacramento de la penitencia? Que hay que purificar el corazón de todas esas lastres que van apareciendo del polvo del camino. Y por lo tanto, la penitencia renueva de alguna manera la caridad conyugal. Es decir, toda la vida tiene que ser más y más sacramental. En este sentido, creo que es muy importante recuperar los sacramentales que hemos olvidado, ¿no? Una práctica que nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo mucho es, una vez que uno se confiesa, por lo menos en la iglesia del colegio, tenemos una pila bautismal hermosa a la entrada de la iglesia y le decimos al penitente, como penitencia va a hacer usted esto o va a rezar usted esto. Pero además, ahora cuando se levante, pues se va a ir a la pila bautismal y va a hacer la señal de la cruz. Y va a renovar con un signo exterior en la carne que se ha renovado la gracia bautismal en este momento. ¿Por qué? Porque esto hace que el sacramental de tomar agua bendita cuando uno entra en la iglesia cobre densidad, cobre consistencia. Es decir, un matrimonio cristiano busca, según entra en la iglesia, la pila de agua bendita. Esto es otro modo de vivir, otro modo de actuar. Muchas veces no hay agua en las benditeras. Está seco el pozo, ¿no? Voy buscando la fuente y está seco. Bueno, pues hay que recordarle al sacerdote y al párroco que, si no le importa,
eche agua y bendiga el agua. ¿Para qué? Para que el bautismo no sea un recuerdo vago que se va perdiendo en la memoria de nuestra familia, sino que toda la vida cristiana es una vida bautismal. Y el matrimonio es un modo de vivir el bautismo, es decir, un modo de vivir nuestra consagración a Cristo entregándome al cónyuge. Todo esto es una dinámica que tenemos que redescubrir, es decir, cómo los sacramentos generan. Creo que esto es decisivo hoy, porque la cuestión del sujeto emotivo es que no es un sujeto cristiano. Y lo que tenemos es una crisis de generatividad epocal, ¿no? Muchos jóvenes se han dejado de casar, muchos jóvenes y muchos matrimonios no tienen hijos. Esto es un sequedal, ¿no? Entonces hay que redescubrir la novedad de la vida cristiana. Cómo los sacramentos generan, nos ofrecen una vida nueva y una vida sobreabundante. Vivir desde los sacramentos y vivir hacia los sacramentos es mi respuesta a cómo concretamente vivir la caridad conyugal. Esto puede parecer poco concreto, es concretísimo, porque es un modo de comer, es un modo de copular, es un modo de ir a la iglesia, es un modo de caminar, es un modo de hablar, es todo un estilo, todo un estilo, el estilo conyugal católico, que podríamos incluso observarlo desde fuera. Recuerdo que íbamos una vez de peregrinación a Lourdes, nos paramos ahí en el Pilar y se acercaron unas señoras con esta curiosidad. ¡Ay! ¡Qué jóvenes son ustedes! Son del Opus, ¿verdad? No son. Ah, no son del Opus. Pues lo parecen. ¿Y quiénes son ustedes? ¿Quiénes son? Pues esto ocurre con los matrimonios, ¿no? ¿Ustedes quiénes son? ¿No? Ustedes deben ser del camino neocatecumenal con 7 hijos, ¿verdad? Pues no somos del camino. Ah, ¿no? ¿Y quiénes son? Nosotros dijimos, discípulos de los corazones de Jesús y María. Se quedaron las dos señoras, ya, y de la corte celestial. Se marcharon muy indignadas pensando que les habíamos tomado el pelo, pero habíamos dado la respuesta de quiénes éramos. ¿Quiénes eran ustedes? Pues esto. Pensaban que nos estábamos tomando el pelo. Bueno, pues esto es como decir, la gente, si vives así, verdaderamente comunicas una alegría, comunicas una novedad. O sea, la caridad no se puede ocultar, Por eso estamos puestos a prueba desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es decir, obras son amores y no buenas razones. Sí. Yo quería preguntarle qué son los afectos.